Y bueno, la palabra que quiero compartirte el día de hoy, yo le puse por título El don de Dios. Recordemos que la palabra don es regalo. Nosotros de parte de Dios hemos recibido muchos regalos, pero en especial hemos recibido un regalo que es muy grande. El regalo más grande que nadie puede tener por sus propios méritos, pero que a Dios le plació darnos, ¿sí? Y es el regalo de tener a su Hijo Jesucristo. Nosotros estamos en Cristo. Y esta palabra va un poquito unida a lo que es la Navidad. A mí me gustaría escuchar de parte de ustedes, para ustedes, ¿qué es la Navidad? Ya con este conocimiento, con este entendimiento que ahora tienen, me gustaría saber de ustedes qué es la Navidad para ustedes. Cuando ustedes escuchan las fechas, ¿verdad? Ahora desgraciadamente las fechas ya por toda la mercadotecnia, la Navidad la podemos percibir como el mundo la percibe desde meses atrás. Pero para ustedes, ¿qué es la Navidad? Para un hijo de Dios, ¿qué es la Navidad? A ver, díganme ustedes. Hoy voy a preguntar yo y no les voy a pasar la cámara para allá, pero a ver, ¿qué es la Navidad? Para nosotros, ¿qué es la Navidad? Porque realmente todo el mundo está feliz, está contento por la Navidad, pero ¿qué concepto tenemos nosotros de lo que es la Navidad? Bueno, yo lo que he aprendido aquí es que la Navidad es el nacimiento de Cristo en nuestro corazón, pero lo que nosotros ya sabemos es que Cristo está en nosotros, entonces para nosotros debe ser todos los días Navidad, porque todos los días lo tenemos. Así es, Lore. Así, la Navidad tiene que ver con Jesucristo. La palabra Navidad viene de la raíz de una palabra natividad, que tiene que ver con el nacimiento de un Salvador. A ver, ¿qué más es la Navidad? Porque nos van a preguntar, acuérdense que dice que nosotros debemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Si alguien nos pregunta, a ver tú, ¿qué es la Navidad para ti? Tú que lees la Biblia, ¿qué es la Navidad para ti? ¿Quién dice yo? No, esto es importante porque necesitamos dar razón de la esperanza que nosotros tenemos. Entonces necesitamos mostrarle al mundo lo que es la Navidad, porque el mundo está esperando una respuesta de nosotros, pero si nosotros no sabemos la respuesta, creo que el problema está en nosotros. Porque Jesucristo nos constituyó sal y luz. Por lo tanto, nosotros estamos encargados aquí. Él nos dijo que nosotros somos embajadores. Por lo tanto, nosotros tenemos que mostrar esa verdad al mundo, porque el mundo necesita conocer esta verdad del don de Dios, del don de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Sigo preguntando. Bueno, así como yo lo percibo y con lo que hemos aprendido, se puede decir como un antes y un después. En el antes, el nacimiento de Cristo; en el hoy, un nuevo renacimiento diario. Así es. Sí, nosotros debemos de ser conscientes de la Navidad, no solamente en una fecha, porque fíjense, el concepto que tiene el mundo de Navidad, yo sé que ahí sí me van a ayudar fácil, ¿verdad? ¿Qué es el concepto que tiene el mundo de Navidad? Fiesta, vacaciones, luces, juegos, adornos y regalos, comida, ¿qué más? Bebida. O sea, eso no tenemos problema, ¿verdad? Porque fuimos entrenados en ese entendimiento. Entonces para muchos la Navidad pues son luces, focos, todo eso. Pero quiero que entiendas esto. Yo no estoy diciendo que las luces y todo eso no esté bien, sino que cuando tú entiendes el verdadero significado de la Navidad, tú entiendes y comprendes y atiendes todo lo demás, lo aprendes a disfrutar, ¿sí? Pero si tú no entiendes el significado de la Navidad, creo que ahí tenemos un problema. La palabra don significa regalo, ¿sí? Es el regalo. Y la palabra Navidad significa nacimiento. Para los hijos de Dios es un tiempo de gran gozo, pues nos recuerda
cómo Dios introdujo a su Hijo Jesucristo al mundo para traer salvación, perdón, regeneración, justificación y comunión con Él. Eso es para nosotros la Navidad. Nosotros cuando festejamos la Navidad, porque ni siquiera, o sea, para entenderlo un poquito, ni siquiera es en estas fechas. A ciencia cierta no se sabe, pero ni siquiera es en estas fechas. Pero bueno, vamos a redimir todo esto que está pasando, vamos a redimir las fiestas, los tiempos, y vamos a entender que la Navidad para nosotros es una noticia o es un tiempo de gran gozo. ¿Por qué? Pues nosotros nos recuerda, pero también nosotros recordamos lo que Dios hizo. Y toda la obra de Dios comienza con la Navidad o con la natividad de su Hijo Jesucristo. ¿Y para qué lo envió? Para traer salvación, perdón, regeneración, justificación y comunión con Él. Nosotros no podríamos tener nada de esto si no hubiese nacido Cristo. Este es el mayor don o regalo que Dios ha dado a la humanidad. La Escritura dice que Él ha dado dones a los hombres, pero este don tiene la capacidad de dar vida a cada uno de nosotros. Los otros dones son operacionales, porque son para que podamos operar en esa vida. Pero el don que Dios nos da con la Navidad o con la natividad de su Hijo es un don que tiene la capacidad de darnos vida. Por eso es el mayor don que nosotros tenemos. Y quiero que me acompañen por favor a la Escritura, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 18 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, el que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hasta este momento, la humanidad no había experimentado de parte de Dios un regalo de tal magnitud. La humanidad había experimentado la creación, había experimentado todo lo físico que había tenido hasta ese momento, pero no había recibido este don tan grande o un don tan grande como este que Dios estaba preparando para sus hijos o para aquellos que van a ser sus hijos. El anuncio de su llegada a la tierra daba inicio a su plan de salvación para la humanidad, presentándolo como el Cristo, el ungido de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es algo muy importante, porque el nacimiento de Jesús da inicio al plan de salvación de Dios. Porque la Escritura dice que así como el pecado entró por un hombre, también por otro hombre tenía que entrar la salvación. Por lo tanto, Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre, se despojó de su divinidad para cumplir con las exigencias del Padre. Ahora, ¿cuál es el origen de este don? ¿O quién es Él? Porque necesitamos entender esto. ¿Quién es Él? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Quién es Él? Era la pregunta inicial. Es el Hijo unigénito del Padre. Cuando tú escuchas la palabra unigénito, ¿qué significa? Genéticamente, ¿o no hay otro? No hay otro hijo. Era el único hijo que Dios tenía, y Dios dio lo único que tenía, o el único hijo que tenía, en salvación. ¿Para quién? Para la humanidad. Dios envía a su Hijo unigénito para traer salvación y vida a este mundo. Jesucristo ha existido desde siempre, irrumpió en la tierra para cumplir el plan de salvación. Es algo que tenemos que entender.
Jesucristo ha existido desde el siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido desde siempre. Pero el Hijo tuvo que irrumpir en la tierra para dar cumplimiento al plan de salvación. Entonces tenemos que entender esto, que Él ha existido desde siempre. Y la misma Escritura nos lo dice en Juan 1, versículo del 1 al 9, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Algunos de los estudiosos de la Escritura dicen que Juan 1 es el Génesis, ¿verdad? O el principio de todo. Porque en el Génesis, en el libro del Génesis, podemos ver el principio de la creación. Pero en Juan 1 podemos ver el principio de todo, de que Dios ha existido siempre y desde siempre y por siempre. ¿Sí? Génesis sí nos narra la creación, cómo fueron creadas cada una de las cosas. Pero Juan nos narra el principio de todo, la eternidad de Dios, porque dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Tenemos que entender esto. Jesucristo irrumpió en la tierra, se hizo hombre, se despojó de su divinidad, vino con un propósito a esta tierra. Y ese es lo que nosotros debemos de entender. Eso tiene que ver con la Navidad. Él cumplió su obra, Él consumó su obra. Por eso cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: consumado es. Porque le estaba diciendo al Padre: Padre, la obra que tú me encomendaste, yo la he terminado el día de hoy. Entonces necesitamos entender esto, que Él ha existido desde siempre, porque Él es Dios, pero vino a la tierra como hombre, como verdadero hombre, pero no tenía que tener pecado en su vida. Por lo tanto, tenía que despojarse de su divinidad y caminar en esta tierra como hombre. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Jesucristo vino a cumplir un plan motivado por su amor a la humanidad. Romanos 5, versículo 8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ofrendó su vida por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3, 16 al 17. Entonces necesitamos entender esto. Mucha gente se pregunta: bueno, si Dios es amor, ¿por qué vivimos como vivimos? Dios nos ha dado en su palabra parámetros para vivir, pero la Escritura dice que Él jamás envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Pero qué necesita hacer el mundo? Creer en Él, reconocerlo. ¿Y quiénes vamos a mostrarles a Dios al mundo? Nosotros, la iglesia. Entonces, ¿pero qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? La iglesia necesita tener, acuérdense que hemos hablado de que nosotros, nuestra fe no debe ser una fe ciega, nuestra fe debe ser una fe entendida. Que nosotros debemos tener conocimiento de lo que creemos. Porque a mayor conocimiento,
mayor expresión, mayor entendimiento y mayor... hay una mayor expresión de la vida de Él en nosotros, porque sabemos para qué estamos aquí en la tierra. Entonces, necesitamos entender que solo en Cristo hay salvación. Ahora, este don tuvo efectos en nuestras vidas. Fíjate los efectos que tuvo este don en nuestras vidas. Este don trae gloria, paz y buena voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué trae gloria? Porque muestra la grandeza de Dios, pero ahora expresada a través de cada uno de los hijos. Trae paz porque cuando tú te conectas a su propósito eterno, créeme que vas a encontrar paz, porque muchas veces buscamos la paz en cosas que son a final de cuentas vanas, en cosas que son vacías, y terminamos cayendo en un vacío más grande. Pero dice que esta palabra o este don o este regalo de Dios trae paz a nuestras vidas y también buena voluntad, porque en este don somos guiados por Dios para caminar en su buena voluntad, para vivir de acuerdo a su palabra, o como se dice comúnmente, para vivir como Dios manda. Todo esto lo hizo Él, primero trabajando en nosotros, haciéndonos nueva criatura. Fíjate lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículos 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora dice que si nosotros estamos en Cristo, ¿somos qué? Nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Nosotros cada vez de que nos exponemos a la palabra, estamos aprendiendo cómo opera el nuevo hombre, cómo opera el hombre espiritual, y nos estamos despojando de aquellas cosas que no pertenecen a esta creación nueva, o que no pertenecen a las cosas espirituales. Pero no solamente dice eso, dice que Dios estaba a través de Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces la obra que Cristo, si te acuerdas al principio la palabra que leímos, dice que Dios vino a quitar el pecado del mundo. No dice los pecados. ¿Qué dice? El pecado. ¿Sí? El pecado del mundo. Pero asimismo también dice que Él nos ha hecho a nosotros ministros de reconciliación. ¿Eso qué quiere decir? Que la responsabilidad ahora para que la gente se pueda conectar con Dios o se pueda reconciliar con Dios no es de Dios, porque Él ya hizo su obra. La responsabilidad ahora es de cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Y tan grande es esta responsabilidad que no es que vamos a salir, ¿verdad?, a hacer una campaña de vamos a tocar puerta por puerta, porque ya hay quien toca puerta por puerta, sino que ahora vamos a mostrar a Cristo a través de nuestras vidas y en nuestros círculos más cerrados. Así es como nosotros vamos a alcanzar, así es como nosotros vamos a modelar a Cristo a las demás personas, que ellos puedan verlo a través de nosotros, y de esa manera nosotros nos volvemos en ministros de reconciliación, porque dice la Escritura que Él nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ese no es solamente la chamba del pastor o del profeta o del evangelista, sino que ese encargo se lo dio Dios a todos sus hijos. ¿Dónde están los hijos de Dios? Bueno, entonces ya llevas tarea. Aprovechando las festividades, mira, puedes compartirles del Cristo que tienes en tu vida. Su buena voluntad nos guía.
Fíjate lo que dice, y yo quiero que tú entiendas, muchas veces sé que has sentido el hablarle a alguien, el compartirle a alguien tu fe, lo que Dios ha hecho en tu vida, y eso es algo que Dios ha hecho o te está impulsando a que tú lo hagas. Filipenses 2:13 cita así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si tú en algún momento has querido, ¿verdad?, has tenido la intención en tu mente, pero con tu misma mente te bloqueas, pues entiende esto: Dios está produciendo eso para que tú lo hagas, para que tú hables, para que tú muestres, pero también para que tú seas responsable del don que has recibido, porque cada uno de nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida y Él está en nuestra vida. Eso es una realidad, no es algo ficticio, es una realidad. Aquel que no ha entendido esta realidad todavía sigue viviendo una vida doble o una vida de apariencia, pero aquel que ha entendido esta palabra empieza a vivir, se empieza a hacer una expresión de Él en cualquier lugar. Por eso es importante que nosotros renovemos nuestra mente. Es importante que la gente conozca, es importante que cada hijo de Dios conozca cuál es su realidad en Cristo Jesús. Cuando tú te expones a la palabra, estás renovando tu mente. Romanos 12:2 cita así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo, nos está diciendo que no nos hagamos a la manera de pensar del tiempo presente. Si tú te das cuenta, en el tiempo presente la manera de pensar es muy distinta. Es muy, muy distinta. Y los jóvenes parecía que dijeran: es que tú tienes ideas tan atrasadas. Pero curiosamente, esos jóvenes que te dicen que tienes ideas tan atrasadas dependen de ti y se meten en problemas y te buscan a ti. Y a final de cuentas quieren tener sus ideas, quieren tener sus ideologías, quieren tener sus maneras de pensar, pero no han aprendido a hacerse responsables. La palabra de Dios hace responsable a cada hijo de Dios. Primero de su situación espiritual, pero también de su encomienda que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿con qué estás renovando tu mente? También ese es otro problema, ¿verdad? ¿Con qué estamos renovando nuestra mente? ¿Qué es con lo que nos estamos alimentando? ¿Con qué nos documentamos? ¿El canal de las estrellas? Sí, porque en serio, depende de lo que tú te alimentes, va a ser lo que tú vas a proyectar en tu vida. Necesitamos entender eso. Lo que tú estás recibiendo, porque mira, lo recibes consciente o inconscientemente, pero todo de lo que tú te alimentas es lo que tú al final de cuentas vas a mostrar, vas a manifestar. Y nosotros estamos aquí para vivir y cumplir la voluntad de Dios. Ahora, estamos hablando del don de Dios, ¿verdad? Del regalo de Dios, del mayor regalo que nos ha dado, que es Cristo en nosotros. Ese regalo ya está. Ese regalo ya es una realidad, ya lo tienes. Ahora, ¿cuál es la calidad de este don? ¿Cuál es la calidad del regalo que Dios nos ha dado? Porque a veces nosotros catalogamos las cosas por la calidad, ¿verdad? De acuerdo a la marca podríamos decir es su calidad. Pero la calidad del don que Dios nos ha dado es calidad eterna. Porque dice que este regalo está con nosotros todos los días, todo el tiempo, por la eternidad. Y es un regalo que nadie
te puede robar. Nadie puede arrebatártelo, porque está en ti, porque es tuyo. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros con semejante don? ¿Qué vamos a hacer nosotros con semejante don? Porque realmente si tú comprendieras el don o el regalo de Dios, que es su Hijo en ti, que es Dios mismo en ti, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese don? Vemos que cuando Él vino en carne, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó con ese don? Cuando Él fue anunciado. Acuérdate que cuando lo leí al principio, el anuncio del ángel a los pastores, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que había por ahí un rey? ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Se acuerdan? Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Herodes se atemorizó. Dijo, ¿viene otro rey? Si aquí el rey soy yo. ¿Sí? Entonces él se atemorizó porque dijo, no, aquí el único que gobierna soy yo. Sintió amenazado su gobierno. ¿Qué hicieron los judíos, los religiosos de ese tiempo? Se preocuparon, indagaron en las escrituras, preguntaron y dijeron, no, pues más o menos por las fechas, tiene que nacer en Belén. Pero hasta ahí nada más lo dejaron, no se ocupó. ¿Quiénes fueron los únicos que se ocuparon? Fíjate, aceptarlo como lo relatan las escrituras de los pastores y reyes de Oriente, que no se conformaron solo con saberlo. Es lo que tenemos que hacer con este don, aceptarlo, pero no solamente conformarnos con aceptarnos, porque a veces decimos, es que yo ya estoy en Cristo, ya soy hijo de Dios. Ahora, si eres hijo de Dios, qué bueno, perfecto, pero va el siguiente paso, que es no solamente conformarte con ser, sino que ahora debes de tener una expresión de ese ser. ¿Qué hicieron los pastores? ¿Qué hicieron los magos o los reyes, como dice la escritura? ¿Qué hicieron? Ellos lo buscaron, indagaron, se informaron y fueron, ¿verdad? Fueron y adoraron. No solamente se conformaron con saberlo, sino que hicieron algo. ¿Qué está haciendo ahora la iglesia con este don que Dios ha puesto en sus manos? Porque ellos decidieron pasar del conocimiento teórico a la experiencia, a poder palparlo, a poder verlo, a poder ir y adorarle a Él. Fíjate que estos sabios de Oriente, como dice la Escritura, ni siquiera dijeron, pues es el rey de todo el universo, porque lo sabían, es el rey de todo el mundo, pues vamos a pedirle algo. ¿Cuál fue su actitud? Fueron a adorarle, fueron a darle lo mejor de sí mismos. Nosotros necesitamos entender eso, que Él es el Rey y quien debe darle lo mejor de nosotros mismos somos nosotros. Cuando hablo lo mejor de nosotros mismos es de mi ser, porque la mejor adoración es la que le damos en nuestra vida diaria. Esa es la mejor adoración, mostrándolo a Él en todo lo que nosotros hacemos. Debemos aprender a dejar que su vida nos gobierne. No debemos descuidar ese don. Al contrario, debemos de atesorar el don que nosotros tenemos. Pero desgraciadamente, el don de Dios, el regalo de Dios, es el don más descuidado. Fíjate lo que dice Juan 1, versículo del 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron.
Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de aquella luz, dice, aquella luz verdadera. Dios, el creador de todo el universo, dice, vino al mundo que Él creó, dice, a lo suyo vino. A lo que Él le pertenece vino. ¿Y qué hizo el mundo con Él? En este caso, Israel, que era su pueblo, ¿qué hizo? Lo rechazó, no lo reconoció. Y dice, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todo aquel que le recibe, al que cree en su nombre, le da potestad. La palabra potestad es poder, autoridad, de ser hecho hijo de Dios. O sea, el don de Dios está para todos. Y nos da esa capacidad o ese poder de aceptarlo. Pero no solamente lo aceptas, sino que dice que te da el poder de que ahora eres hecho hijo de Dios. Y todavía añade más, fíjate lo que dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto está hablando de la regeneración. Y está hablando de que ahora nosotros no somos engendrados porque tenemos padres naturales. Pero dice que en lo espiritual nosotros fuimos engendrados por Dios, somos una nueva criatura. Al momento de que Cristo llega a tu vida, tú eres un ser espiritual. Porque sin Cristo solamente eres un alma viviente. Pero en Cristo eres un ser espiritual, donde ahora tu vida necesita ser guiada por el Espíritu de Dios que está unido a tu espíritu. Y ahí es donde comienza nuestro caminar en Cristo y donde comienza también el despojarnos de nosotros mismos, donde el alma tiene que aprender a sujetarse a la vida del Espíritu. Y ahí es donde mucha gente dice, ay no, ¿por qué? Pero ese es el orden, ese es el diseño de parte de Dios. Lo único que tiene que hacer la humanidad es recibirlo y creer en Él, para que Él comience a operar. Ahora, la operación de Él en nuestra vida no es que tú le digas, Dios, haz en mi vida lo que tú quieras. Y Él automáticamente va a hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Porque entonces serías un títere. Y Dios no quiere un títere. Dios quiere que tú, a medida que entiendes su palabra, a medida que entiendes su voluntad, tú tomes las decisiones sabias, tú tomes las decisiones entendidas para que tu vida tome el rumbo que tiene que llevar. Pero no creas eso si en algún momento pensaste que así como que Dios te iba a agarrar y te iba a ver, te vas a ir por acá. No lo va a hacer. Sino que ahora, como hijo entendido, quien va a tomar las decisiones correctas y sabias eres tú. Donde el Espíritu mismo te va guiando para que tú sujetes tu vida a la guianza del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos corresponde a los que ya tenemos este don o este regalo de Dios? Lo que nos corresponde es que debemos seguir formándonos en Cristo, no descuidando el don más preciado que Jesucristo dio a nosotros. Lo que nos corresponde es permitir que Él siga teniendo una expresión en nosotros. Lo que nos corresponde es caminar viviendo conforme a su voluntad y modelar la grandeza del Dios que tenemos en nosotros. Eso es lo que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios. Ahora, tú me dices, entonces
todo lo que pensamos que era Navidad, ¿qué es? Todo lo que pensamos que era Navidad, si tú atiendes el don, si tú te ubicas en tu posición en Cristo, si tú vives como un hijo de Dios, vas a aprender a disfrutarlo. Vas a aprender a vivir de una manera distinta. Vas a modelar a otros la grandeza del Dios que tienes, ¿sí? Pero es necesario que entiendas que el don más preciado y que el significado de la Navidad tiene que ver con Jesucristo en nosotros, con su venida a la tierra, con el cumplir su plan de salvación, para que nosotros pudiéramos ser una expresión de Él aquí en esta tierra. Ese es el significado de la Navidad. Y quise darte este mensaje antes de la Navidad para que cuando estés celebrando la Navidad, ¿sí?, que es todo el tiempo, que puedas entender y puedas ubicarte que la Navidad es Cristo y Cristo está en nosotros, que ese fue el propósito de que Él hubiese nacido, que nosotros pudiéramos ser la expresión de Él aquí en esta tierra. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el don más preciado que nos has dado. Gracias porque tu Hijo Jesucristo vino a traer salvación a nosotros. Gracias, Señor, porque tu obra consumada nos ha posicionado ahora como hijos tuyos para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Permítenos caminar de acuerdo a ella y mostrar a todos aquellos que necesiten conocerte que tú eres el Señor, que tú eres el Rey y que tú estás con nosotros siempre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nos despedimos de los que nos ven a través de las redes sociales y les pedimos que sigan compartiendo este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.